Un aterrizaje rutinario. Señoras y señores, estamos aproximándonos al aeropuerto de Dallas. Estás en buena forma. Se convierte en una inesperada lucha a muerte. Vas a perderlo enseguida. ¡Cuidado! Un avión de pasajeros se desploma misteriosamente del cielo y se acerca a una concurrida autopista. Levántalo. Levántalo ya. Delta, gire. Agárralo fuerte. Se va a estrellar. Una misteriosa fuerza derriba al avión cobrándose 137 vidas. En los restos se encuentra la única pista que puede evitar que vuelva a suceder. Mayday, catástrofes aéreas. Esta historia es real. Está basada en informes oficiales y versiones de testigos. Aplastado contra el suelo. 2 de agosto de 1985, Dallas, Texas. Es un día muy caluroso, incluso para Texas. Nos vemos mañana. Las temperaturas alcanzan los 38 grados centígrados. Parece que va a llover. Así se refrescará el ambiente. Hacia el final de la tarde, William Mayberry sale del trabajo para ir a casa. El calor y la humedad están afectando al tráfico del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, DFW. Con casi el tamaño de Manhattan, el DFW es el aeropuerto más grande del mundo. Y también uno de los más concurridos. El calor ha provocado alguna tormenta eléctrica en el aeropuerto. Y se han producido retrasos en los vuelos. American 631, despegue autorizado. El controlador aéreo Gene Skipworth está hoy en la torre. Lleva trabajando allí 14 años. Hoy le acompaña el controlador Mike Porter. Skipworth no pidió ayuda. Todo parecía normal, aparte del hecho de que empezábamos a estar muy atareados y los aviones se empezaban a amontonar. Uno de los muchos aviones que se dirigen a la torre de Skipworth es el vuelo 191 de Delta Airlines. Tiempo variable, chubascos aislados, visibilidad 10, temperatura 38 grados, sin viento. ¿38 grados? 38 grados, sí, señor. El capitán Ed Connors y el primer oficial Rudy Price son 2 de los pilotos más experimentados de Delta Airlines. El segundo oficial, Nick Nasick, es el otro miembro de la tripulación de hoy. Vuelan a bordo de un L-1011 TriStar de 6 años. El L-1011 es uno de los aviones más seguros. A bordo lleva a 152 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Tienen programado aterrizar en Dallas antes de las 6 de la tarde. Buenas tardes, señoras y señores. Les habla el capitán. Espero que estén disfrutando del viaje. El tráfico en Dallas nos retrasará un poco. Llegaremos con unos 10 o 15 minutos de retraso. Si hay algo que podamos hacer para que su viaje sea más cómodo, no duden en pedírnoslo. A Chris Mayer le preocupa el retraso. Suele viajar mucho por negocios y tiene muchas ganas de llegar a casa para pasar el fin de semana con su familia. Había pasado 2 semanas en Florida, en Fort Lauderdale. Era viernes por la tarde y tenía que volver a casa en el vuelo 191. En el avión también viaja uno de los ejecutivos más conocidos de IBM. Don Estrich dirige el desarrollo de la IBM PC. Él y su mujer viajan a Dallas a visitar a la familia. ...963 siga recto hacia 260. Durante la ruta de Florida a Texas, el Delta 191 está en comunicación con varios controladores. Durante su trayectoria de vuelo, todos los aviones están guiados por varios centros de control del tráfico aéreo que dirigen su velocidad y altitud. 191, descienda y quédese a 10.000. Diríjase a la cordillera Blue radial de inbound 010. Hay una zona para pasar. Al capitán Connors le preocupa la ruta que les han dado. Ha visto que hay una célula de tormenta en esa trayectoria y no quiere pasar por allí.
Estoy viendo una tormenta en dirección 255. Es una célula bastante grande y preferiría no pasar por allí. Es mejor si la rodeamos de un modo u otro. Han pasado unos 60 aviones por esa zona y mide de 15 a 20 kilómetros. No ha habido ningún problema. Ahora veo la célula en dirección 240. En cuanto pueda, les dirigiré a la cordillera Blue. Será por el radial 010. 010, cambio. Seguiremos ahí. El capitán Connors se ha salido con la suya. Tiene permiso para rodear la tormenta. Cuando la haya pasado, se alineará para descender hasta la pista de aterrizaje 17 izquierda. Menos mal que no tenemos que pasar por allí. Los viernes, los aeropuertos suelen tener mucho trabajo y la lluvia de esta tarde está dándoles más aún. 23-9, baje hasta 6-18-96. La prioridad principal del controlador de guardia es mantener una distancia segura entre los aviones que van a aterrizar. Tiene que haber una distancia mínima de 4,5 kilómetros. Así tienen tiempo de que la violenta turbulencia de aire que provoca un avión antes de que llegue el siguiente se apague. Ahora mismo Connors y Price están acercándose demasiado al avión que tienen delante, un Learjet de negocios. Delta 191, mire a la izquierda 10 grados y reduzca la velocidad a 180. Para separar los dos aviones, el controlador le pide a la tripulación del Delta que reduzca 180 nudos. Delta 191. Que son 330 kilómetros por hora. Wilco. Flaps a 10 grados, por favor. Estáis escuchando Dallas 105 FM. Es un día lluvioso, amigos, así que cuidado con el coche. De camino a casa por la autopista 114, William Mayberry pasará pronto por el DFW. El vuelo 191 está tan solo a 50 kilómetros de la pista de aterrizaje. Señoras y señores, vamos a iniciar el descenso al DFW. Por favor, pongan sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones. La tripulación inicia su último descenso hacia la zona del Dallas Fort Worth. Atención a todos los aviones. Hay una pequeña tormenta al norte del aeropuerto. Connors cambia la frecuencia de radio y contacta con el controlador aéreo del DFW para recibir las instrucciones de aproximación. Mientras los pasajeros y la tripulación del vuelo 191 se preparan para el aterrizaje, una fuerza devastadora toma forma en su camino. Contra ellos conspiran una serie de decisiones críticas y de falta de información. Pronto la tripulación se verá inmersa en una lucha de 47 segundos que se convertirá en uno de los momentos más importantes de la historia de la aviación moderna. 2 de agosto de 1985. La tripulación del vuelo 191 de Delta Airlines ha estado bordeando varias tormentas entre Florida y su destino, Texas. A 30 kilómetros del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, el primer oficial Rudy Price observa que delante ha empezado a llover. Vamos a lavar el avión. ¿Qué? Que vamos a lavar el avión. Parecía que cuanto más nos acercábamos al DFW, más empeoraba el tiempo. Íbamos a meternos bajo la lluvia en vez de rodearla. Y los pilotos nunca dijeron nada sobre el mal tiempo. El Delta 191 sigue acercándose al Learjet que tiene delante. Price y Connors tienen que reducir aún más la velocidad para separarse del otro avión. Delta 191, reduzca la velocidad a 150. Velocidad a 150. A 9 kilómetros de la pista de aterrizaje 17 izquierda, el Delta 191 es transferido a otro controlador, Gene Skipworth, para que dirija su aproximación y aterrizaje. 090 en 5, ráfagas hasta 1.5. Torre, Delta 191 bajo la lluvia. Todo bien. Skipworth le dice a la tripulación que les espera un viento de costado de hasta 15 nudos. Viento 090 en 5, ráfagas hasta 1.5. Gracias, señor. En este aterrizaje, el primer oficial Price llevará los mandos. Los pilotos y copilotos se alternan habitualmente las funciones del vuelo. Mientras el vuelo 191 se acerca a la pista, William Mayberry está justo al norte del aeropuerto. Le ha pillado la misma tormenta que están atravesando Price y Connors.
Verificación de aterrizaje. Tren de aterrizaje. Tren triciclo abajo. Flaps, slats. 33, luz verde. De repente la tripulación se da cuenta de que están adentrándose en algo más que un poco de lluvia. Hay rayos en esa tormenta. ¿Qué? Hay rayos en esa tormenta. ¿Dónde? Justo delante. 1000 pies. Ya aviso yo. De acuerdo. No recibimos ninguna advertencia ni del tiempo ni del resto de pilotos, así que confiamos en que la habían atravesado. Tienen que informarnos, y siempre lo hacen cuando se encuentran con turbulencias o si tienen problemas o si se topan con algo anormal. El Learjet que iba delante del vuelo 191 aterriza sin incidentes. Connors y Price están a menos de un minuto por detrás. La intensidad de la tormenta aumenta sin avisar. El L-1011 se ve aporreado por una lluvia torrencial. Sabía que estábamos preparándonos para aterrizar, pero al mismo tiempo notamos como una oleada, como si los pilotos estuvieran acelerando los motores o algo así. La velocidad aérea del avión estaba aumentando sin razón aparente. Cuidado con la velocidad. Price retrae los aceleradores para disminuir la velocidad del avión y mantenerla a 150 nudos. El avión se encuentra a tan solo 180 metros del suelo. Vas a perderlo enseguida. Cuidado. Entonces el avión empieza a bajar rápidamente. Es como si una fuerza invisible lo empujara hacia el suelo. Levántalo. Levántalo ya. ¡Arriba! ¡Arriba! La tripulación pone los motores a reacción del avión a la máxima potencia, pero no consiguen ni acelerarlo ni levantarlo. Me apreté el cinturón lo más fuerte que pude, pero al mismo tiempo podía oírse el vuelo de una mosca. Nadie hablaba. De verdad, era un silencio de muerte. La crisis acabó tan inesperadamente como había empezado. El avión dejó de caer y empezó a subir alcanzando la velocidad que Connors y Price buscaban. Ya está. Pero antes de que la tripulación pudiera tomar aliento, el avión cayó de nuevo balanceándose violentamente de un lado a otro, y entonces viró frenéticamente hacia la derecha. Y entonces supe que no debíamos estar tan cerca del suelo tan pronto. ¡Agárralo fuerte! A unos 2 kilómetros de la pista de aterrizaje, el avión choca contra un campo y sale disparado hacia la autopista 114. Cuando chocamos contra el suelo parecía que íbamos a toda velocidad en un coche con solo las llantas. Estaba lleno de baches. De alguna manera, la tripulación consigue volver a levantar el avión. En ese momento, Gene Skipworth avistó el Delta 191. ¡Se va a estrellar! ¡Delta, gire! Pero es demasiado tarde. Los motores del avión se precipitan contra el coche de William Mayberry en la autopista 114. William muere instantáneamente. El avión choca de nuevo contra el suelo al norte de la pista de aterrizaje. Viaja a más de 350 kilómetros por hora. Debí avistarlo en el último milisegundo. Dio un giro y chocó contra el depósito en un instante. Y entonces estalló. Pero no fue una bola de fuego, sino un muro de fuego. Pareció durar solo unos pocos segundos. 5 segundos como mucho, no sé cuánto tiempo. Era como si todo estuviera parado. La explosión resultante es tan poderosa que la parte trasera del avión ha ido a parar lejos de la bola de fuego. Entonces, de repente, levantas la vista y ves que ya no hay nada. Todo ha desaparecido. Solo ves el panorama ante ti, como si el avión se hubiera abierto. Extraordinariamente, la cola del avión y las últimas 10 filas de asientos están relativamente intactos. Había gente tirada por el suelo. Algunos con ropa, otros no. Algunos estaban quemados. Es algo que no se puede describir si no lo ves. Y nunca te lo quitas de la cabeza. ¡Socorro! ¡Estamos aquí! Aguanta, ya vienen a ayudarnos. Entonces,
La lluvia paró tan rápido como empezó. Los bomberos llegaron en menos de un minuto al lugar del accidente. Cuando llegué, realmente pensaba que nadie habría sobrevivido a aquel accidente. Estaba todo devastado. Lo que más me preocupaba en aquel momento era la parte del ala, que es donde estaba el combustible. Había mucho combustible y muchísimas llamas. La parte delantera se había desintegrado totalmente. Sabía que tenía que ir allí. En aquel momento yo era periodista de la revista Time. Trabajaba para ellos a tiempo parcial. Llamaron a la oficina central en Atlanta y solo dijeron una palabra: id. Los bomberos solo necesitan unos pocos minutos para controlar el fuego. Entonces, centran su atención en sacar a los supervivientes del avión. Cuando el fuego empezó a remitir, me di cuenta de la cola del avión, donde todavía quedaba esperanza de encontrar supervivientes. Vimos a dos mujeres que caminaban entre el humo. ¡Señoras! ¡Señoras! ¡Despejen la zona! ¡Despejen la zona! Y la verdad es que me sorprendió. Supe que aún había esperanza y que quedaba gente allí. Solo sobrevivieron 27 personas al accidente. Yo ya había visto la muerte cuando fui a Vietnam como médico, pero nunca en civiles. Y desde luego tampoco en una situación con gran cantidad de víctimas, ni de forma tan repentina. Fue algo horrible. Podías ver, oler y sentir la muerte. Sentimos que habíamos hecho todo lo posible y estábamos contentos de que hubiera supervivientes. Yo tenía que sentarme en el asiento número 15A, en el pasillo, pero les dije que era un error porque estaba en la zona de no fumadores. Yo era fumador, así que debía estar en la parte trasera. Probablemente eso me salvó la vida. El capitán Connors, el primer oficial Price y el segundo oficial Nasick han muerto. Y también otros 5 miembros de la tripulación y 128 pasajeros. Don Estrich, de IBM, y su mujer también están entre los fallecidos. En la torre se hizo el silencio durante 1 o 2 minutos, excepto por alguna transmisión ocasional. Estábamos todos en silencio, sentados, impactados y deseando poder hacer algo para volver atrás. Ha sido un enorme accidente. Varios investigadores de la National Transportation Safety Board han llegado al DFW dispuestos a determinar la causa. Uno de nuestros investigadores de campo se quedaría en el lugar del accidente para localizar la caja negra y el registrador de voz de la cabina del piloto, que es una parte muy importante de la investigación. Los investigadores empiezan a buscar pruebas de fallos mecánicos. Examinan los restos en busca de indicios de que el avión no respondió a las órdenes de los pilotos. En todo accidente de aterrizaje o despegue, es esencial establecer la configuración del avión para asegurarse de que no ha sido la causa del accidente. Y en este avión era todo normal. Los investigadores dejan de investigar el avión y se centran en el cielo. Después de un accidente de aviación comercial, hay multitud de teorías. Aquella tarde prevalecían sobre todo 2. Primero, que un rayo había alcanzado al avión. Y segundo, que se había topado con un mini tornado. Hay rayos en esa tormenta. ¿Dónde? Justo delante. 15 testigos diferentes, incluyendo miembros de la tripulación, dicen haber visto rayos cuando el vuelo 191 descendía hacia la pista de aterrizaje. Los investigadores deben considerar la posibilidad de que el vuelo 191 fuera alcanzado por un rayo. Los rayos son algo que se debe investigar para determinar la posibilidad de que puedan inutilizar alguna parte del avión.
En 1963, un rayo alcanzó a un Boeing 707. El rayo prendió el combustible almacenado en el depósito y el avión se estrelló. Murieron 81 personas. Desde entonces ha habido muchos accidentes similares. Algunas de las piezas más importantes de los restos del vuelo 191 se han llevado al laboratorio de la NTSB en Washington, Distrito Federal. Bud Laynor es el investigador encargado de examinar los restos y la información del registrador de voz de la cabina del piloto. A veces puede ser muy difícil determinar dónde alcanzó el rayo exactamente al avión y por dónde salió. Hay rayos en esa tormenta. ¿Dónde? Justo delante. Si el avión fue alcanzado por un rayo, deberían quedar pruebas. En el borde de las alas de los aviones hay un aparato llamado vástago de descarga estática que desvía la electricidad estática hacia el exterior en lugar de hacia el avión, donde la carga podría provocar un incendio. Si el avión fue alcanzado por un rayo, una de las piezas que más dañada estaría sería el vástago de descarga estática. No hay nada. Con la teoría del rayo descartada, los investigadores empezaron a mirar en otros sitios. Pronto descubrirían el verdadero culpable. Estaba registrado en la cinta. Un Delta Airlines L-1011 se estrella tras entrar en una tormenta cerca de Dallas. ...137 personas fallecen. Los investigadores han descartado los problemas técnicos y los rayos como causas del accidente. No hay nada. El investigador Bud Laynor centra su atención en el avión que había justo delante del Delta 191, un Learjet de negocios. Se da cuenta de que estaba a menos de un minuto y de que atravesó exactamente la misma tormenta. Cuando estábamos a unos 8 kilómetros del final de la pista de aterrizaje, entramos en una zona de chubascos, o eso pensábamos nosotros, pero resultó ser la lluvia más fuerte que habíamos visto nunca. A pesar de la lluvia, Rufus Lewis se las arregló para aterrizar sin percances en la pista 17 izquierda. Cuando salimos de las nubes, el avión estaba muy alto y caliente. Así que tuvimos que utilizar toda la pista de aterrizaje del aeropuerto DFW. Pero conseguimos aterrizar, pudimos parar al final de la pista. Entonces, ¿por qué el L-1011, un avión mucho más grande, no pudo aterrizar poco después? Bud Laynor aún no sabe qué es lo que causó el accidente del vuelo 191, pero pronto descubrirá las pistas necesarias en la caja negra del avión. La caja negra registra todos los ajustes que hacen los pilotos en los controles del avión. El aparato también registra los elementos externos como la temperatura, la velocidad del viento, la altitud y la presión. Fuera lo que fuera contra lo que luchaban Connors y Price, hay una gran posibilidad de que dejara sus huellas en la caja negra. Esa caja negra nos dio varios parámetros que no teníamos antes. La potencia del motor, la aceleración longitudinal y ese tipo de parámetros nos permitieron hacer un análisis más exhaustivo. La caja negra del avión documenta una combinación de vientos variables. Después hubo una corriente de aire por abajo. En cuestión de segundos, el avión fue golpeado por fuertes vientos por delante, después por arriba y después por debajo. Ahí lo tienes. Para Bud Laynor, aquella secuencia solo podía significar una cosa: una microrráfaga. Una microrráfaga es una violenta columna de aire proveniente de una nube de tormenta. En 1985, muy pocos sabían tanto acerca de los choques entre microrráfagas y aviones como John McCarthy. Si estás delante del fregadero y abres el grifo, el agua baja en línea recta y abajo se esparce hacia todas las direcciones. Pues algo parecido ocurre con las microrráfagas, solo que son pésimas noticias si te encuentras en un avión y volando a baja altura. Primero el avión se enfrenta a un fuerte viento en contra que lo empuja hacia arriba, después a una corriente de aire descendente que le arroja hacia el suelo y por último la microrráfaga asesta su golpe más peligroso, el viento de cola. Entonces se experimenta un descenso muy rápido, una pérdida de fuerza sustentadora, y ese rápido descenso hacia el suelo puede acabar fácilmente estrellando el avión. Las alas del avión necesitan una corriente de aire estable por encima. Es lo que les proporciona la fuerza. Al bloquear esa corriente, el viento de cola reduce la sustentación. No hay mejor fórmula para una microrráfaga que las condiciones temporales en Dallas-Fort Worth el día del accidente.
Había hecho mucho calor durante todo el día y el aire caliente se eleva. Cuando ese aire caliente se encuentra con el aire frío de las nubes de tormenta, se enfría instantáneamente y vuelve a la Tierra con violencia, creando la microrráfaga. Hablando meteorológicamente, es algo diminuto si lo comparamos con una gran tormenta, un huracán o una tormenta de nieve. Es como una aguja en un pajar. Con toda su fuerza, no mide más de 3 kilómetros de ancho y no dura más de 15 minutos. Estaba claro que las 136 personas que murieron en el vuelo 191 habían sido las últimas víctimas de una microrráfaga. Los investigadores tenían al culpable. Es increíble. Y gracias a la caja negra del vuelo 191 pudieron describir con precisión lo ocurrido. El asesino estaba en la misma cinta. Pero lo que la caja negra no explica es cómo una tripulación tan experimentada pudo ser víctima de un asesino. Estás en buena forma. Al que en teoría estaban capacitados para vencer. Al comparar las acciones de los pilotos con las de la microrráfaga, Cuidado con la velocidad. Leinor descubre detalles de una lucha a muerte. Una lucha que casi ganaron los pilotos del Delta. Vas a perderlo enseguida. Cuidado. Parecía saber contra lo que iban a chocar. Cuidado con la velocidad. El aumento de la velocidad aérea hizo que el primer oficial Price redujera la potencia de los motores, una potencia que necesitaría desesperadamente unos segundos después. Vas a perderlo enseguida. Cuidado. Cuando Price y Connors entraron en la corriente de aire descendente, Levántalo ya. estaban a menos de 250 metros del suelo. El capitán sabía las características de una microrráfaga. Obviamente, durante su formación le habían hablado de las microrráfagas y de las cizallaturas del viento. Cuando Connors y Price se toparon con el viento de cola de la microrráfaga, poco podían hacer ya. No tenían ni velocidad ni altitud suficiente para maniobrar. Si un piloto se encuentra con un fuerte viento de cola a 3.000 metros, puede dirigir el avión en picado hacia abajo para acelerarse y generar la sustentación. Esta maniobra se llama cambiar altitud por velocidad aérea. Pero Price y Connors no podían hacer ese cambio. Estaban a solo 150 metros del suelo cuando les golpeó el viento de cola. La única manera de aumentar la velocidad aérea era con los motores. Levántalo. Levántalo ya. El copiloto responde. El avión se estabiliza. Sé que muchos pilotos habrían dicho, bueno, lo hemos conseguido, va a dejar de llover y vamos a aterrizar. Por el momento parece que sus esfuerzos han valido la pena. Su velocidad aérea aumenta y su desplome ha parado. Pero con el vuelo 191 a una altura de menos de 150 metros, la microrráfaga asestó el último golpe. Un violento viento de costado que obligó al avión a ladearse peligrosamente hacia la derecha. Agárralo fuerte. Combinado con los otros vientos de la microrráfaga, la tripulación estaba indefensa. Toga. Toga es el modo motor y al aire. Para un piloto en este régimen de vuelo significa abandonemos el aterrizaje. No vamos a intentar aterrizar este avión. Debemos hacer todo lo posible para sobrevivir a las condiciones aéreas en las que estamos. La habilidad y experiencia de los pilotos no eran suficientes ante esta microrráfaga. Era demasiado grande y sus vientos demasiado poderosos e imprevisibles. Los pilotos del Delta 191 hicieron todo lo posible para enfrentarse a la situación, pero no lo consiguieron. A los investigadores les quedaba una cuestión desconcertante. ¿Por qué Connors voló hacia la tormenta en un primer momento? Antes de 1985, los radares a bordo de los aviones se construían para detectar tormentas eléctricas. Delta 191. Que son básicamente grandes zonas de precipitaciones, pero no eran eficaces, no estaban diseñados para detectar microrráfagas. Así que aquellos radares eran inútiles a baja altura para examinar el fenómeno de las microrráfagas. Las microrráfagas son invisibles, pero suelen surgir de las nubes de tormenta. Por eso a los pilotos se les enseña que no deben entrar en las tormentas si ven rayos. Es una célula bastante grande y preferiría no pasar por allí. Es mejor si la rodeamos de un modo u otro. En cuanto pueda, les dirigiré a la cordillera Blue. Será por el radial 010. 010, cambio. El capitán Connors no estaba dispuesto a correr riesgos. Era un piloto muy cauto. Menos mal que no tenemos que pasar por allí. Es difícil culpar a la tripulación. Su tarea es la de evitar las tormentas eléctricas y seguramente en Dallas hay pronósticos de tormentas cada día del verano. ¿Cuáles evitas? La verdad es que es un problema muy difícil. Un poco antes, durante el vuelo, Connors había evitado el mal tiempo. Los investigadores solo pueden deducir que el piloto le quitó importancia a la tormenta que había al pie de la pista 17 izquierda.
Cuando vas a aterrizar en un aeropuerto como el de Dallas, Atlanta o Chicago, y ves otros aviones delante de ti que están aterrizando sin problemas, puedes pensar, vale, hay una tormenta eléctrica, pero yo voy a pasarla muy rápido y no me va a afectar. Los aeropuertos como el DFW cuentan con sistemas sofisticados que informan a los pilotos sobre el tiempo. Están diseñados para identificar amenazas como una tormenta eléctrica en una pista de aterrizaje. Pero aquella terrible tormenta se las arregló para esconderse de los sistemas. Mientras el vuelo 191 se acercaba al aeropuerto, el tiempo en el DFW variaba de forma muy rápida. Atención a todos los aviones. Hay una pequeña tormenta al norte del aeropuerto. El capitán Connors escuchó esa parte del mensaje, pero después cambió la frecuencia para recibir las instrucciones de aterrizaje. La tripulación nunca oyó la última parte del mensaje acerca del tiempo que se encontrarían más adelante. Y al final hay una pequeña tormenta eléctrica. 2 minutos antes del accidente, se observó que había un muro de agua en el umbral de la pista de aterrizaje. Creo que esa información habría sido muy importante para la tripulación del avión. Las lecturas del radar el día del accidente indican que la célula de tormenta por la que volaron Connors y Price surgió de la nada en cuestión de minutos. Esto es 2 minutos antes del accidente. La lectura muestra el origen de una célula de tormenta al pie de la pista de aterrizaje 17 izquierda. Esto es 3 minutos después del accidente. Vemos que hay una nueva célula justo en el umbral de la pista, que no era evidente en la otra foto. Esto explica por qué Rufus Lewis pudo aterrizar su Learjet. La microrráfaga estaba empezando a formarse cuando se acercó a la pista de aterrizaje. Hay mucha gente que piensa que los pilotos reconocieron una gran formación vertical y que decidieron atravesarla de todas formas. Pero yo sigo pensando, y las pruebas lo demuestran, que no ocurrió así. No reconocieron esta célula. Entraron en la tormenta de debajo de la célula, pero solo había mucha lluvia y eso no les preocupó. Entonces empezó todo, pero ya era demasiado tarde. Es pequeña. Tiene la longitud de una pista de aterrizaje, más o menos, y no dura demasiado tiempo. Es algo que puede suceder tan rápidamente que muchos de los accidentes ocurren porque nadie se da cuenta de que está ahí. La tormenta llegó al pie de la pista de aterrizaje 17 izquierda prácticamente sin avisar. Pero una vez allí, atrajo mucha atención. Los pilotos de tierra y los expertos observadores meteorológicos vieron cómo empeoraba la tormenta. Pero era demasiado tarde para avisar a la tripulación del Delta 191. La tormenta apareció en la pantalla del radar del Centro de Control Aéreo de Fort Worth. Pero en el momento del accidente, el meteorólogo de guardia estaba en medio de su descanso para comer. Si la tripulación hubiera sabido que había una situación grave ante ellos, no se habría acercado. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la decisión de los pilotos de seguir acercándose a la tormenta fue lo que provocó el accidente del Delta. Una decisión que fue tomada porque nadie les advirtió del peligro. En 1985 los aeropuertos contaban con sistemas básicos que podían detectar vientos peligrosos, pero no microrráfagas. En el suelo había unos sistemas llamados sistemas de alerta de cizalladura a baja cota, que buscaban sobre todo diferencias en la velocidad del viento en el aeropuerto y alrededores. Desgraciadamente, estos sensores tendían a estar muy separados y una microrráfaga podía crearse en medio y escapar a la detección. Sin embargo, ya se había creado un sistema para detectar microrráfagas. Se estaba poniendo a prueba en Denver con muy buenos resultados. Descubrimos que el radar Doppler, que se sitúa en el suelo, es increíblemente efectivo a la hora de detectar microrráfagas. De hecho, puede detectar un 98% de estas. Los radares convencionales utilizan las ondas de radio para medir la precipitación dentro de una tormenta. El Doppler también emite ondas de radio, pero al medir la frecuencia de las ondas que retornan, puede calcular el movimiento del viento dentro de una tormenta. Si nos fijamos en el radar Doppler, podemos ver que hay una parte que se aleja del radar y otra que va hacia él. Y si es pequeña, es una microrráfaga sin duda. No puede ser otra cosa. Tiene lo que llamamos una firma inequívoca de una microrráfaga, lo que significa que lo conseguimos. Puesto que el radar Doppler podía detectar una microrráfaga, los controladores podían utilizarlo para advertir a las tripulaciones de su presencia. La investigación de Denver dio como resultado un nuevo e importante sistema en los aeropuertos: el radar meteorológico Doppler de la terminal.
Cuando el sistema detecta condiciones peligrosas, transmite una advertencia a los controladores aéreos. Y así, estos pueden avisar a los pilotos. Vuelo 236, alerta del microráfaga. Disminuye a 50 nudos en 1,5 kilómetros. Notifique intenciones. Tras el accidente del Delta 191, la Administración Federal de Aviación, la FAA, no tardó en instalar un radar meteorológico Doppler en los aeropuertos de alto riesgo. El Dallas-Fort Worth fue uno de los primeros. Ahora las cúpulas que contienen el radar especializado son componentes fijos en los aeropuertos más grandes del mundo. Pero en el suelo, el radar no puede avisar a los pilotos lo suficientemente rápido. Teníamos otro problema con los sistemas en tierra, y es que se tardaba en comunicar la amenaza a la tripulación. El sistema debía detectarla desde el suelo, después llegaba a la posición de control de la torre y se le transmitía al piloto por voz. Todo esto suponía un retraso de 10, 15 o 20 segundos que podían ser críticos. Los aviones necesitan detectar las microrráfagas desde el avión. Un equipo de la NASA empezó a desarrollar un sistema de este tipo metiéndose dentro de las microrráfagas más peligrosas que encontraban. Allá vamos, mantenga el rumbo. Llegaron a salvar miles de vidas arriesgando las suyas propias. El vuelo 191 de Delta Airlines es el último de una serie de accidentes atribuidos a una microrráfaga. Desde 1964, las microrráfagas han provocado 26 accidentes, cobrándose más de 500 vidas. La gente se pone nerviosa. Los políticos quieren respuestas. Hay que parar al asesino. El número de víctimas está aumentando. Y desde el punto de vista del gobierno federal, este accidente en concreto rompió el equilibrio. El accidente del Delta 191 demostró que los segundos cuentan cuando un avión se encuentra con una microrráfaga. Vas a perderlo enseguida. Cuidado. Levántalo ya. Disminuyendo el tiempo de alerta, se podrían salvar más vidas, sobre todo si se montara un detector de microrráfagas en el mismo avión. Si le proporcionamos al avión un aviso de 10, 15 o 20 segundos antes, los pilotos podrían levantar los aceleradores, aumentarían la velocidad aérea, la altitud, la energía. Es algo obvio. Cuando llegaran a la microrráfaga estarían posicionados. Los expertos en aviación tenían que hallar un modo de proporcionarles esos 20 segundos a los pilotos. Para desarrollar esa tecnología se embarcarían en un inaudito proyecto de investigación de alto riesgo. Entrarían con un 737 en las microrráfagas más intensas que pudieran encontrar. Hicimos un cuidadoso análisis de riesgos de todos los posibles peligros que podíamos encontrarnos. Y la primera reacción fue, ¿quieren hacer eso con un avión? ¿Quieren meterse en una microrráfaga? En el verano de 1991, la NASA modificó un Boeing 737 y salió a la caza de microrráfagas. El objetivo era encontrar una tecnología de a bordo que pudiera avisar a los pilotos de las microrráfagas que aparecieran en el camino. La solución aérea llevaría la detección directamente a la cabina del piloto y así podría ver lo que tiene delante del avión. Además, no habría retrasos en la alerta. Velocidad de suelo 234. Los investigadores de la NASA estaban probando 3 sistemas diferentes para detectar las microrráfagas. Un radar Doppler modificado situado en el morro del 737, un radar láser bajo el compartimento del equipaje delantero y un dispositivo de infrarrojos en el lateral para medir los cambios en la temperatura ambiente. Todos estos sistemas estaban conectados a los ordenadores del avión. Desde el suelo, un observador buscaría la microrráfaga y dirigiría el avión hacia ella. Recibido control 515. Despegamos. Recibido. Efectúen despegue. CDWR, control de la NASA. Alcance. Alcance 70 kilómetros, velocidad de suelo 240. Allá vamos, mantenga el rumbo. Vire izquierda 10 grados. 15 grados.
Cuando se estudian las microrráfagas hay muchos asuntos importantes, como conseguimos la altitud, velocidad y posición correctas, cuando empezamos a recopilar la información, así que la gente estaba bastante ocupada durante esos vuelos. Queríamos encontrarlas y entrar en ellas. Con cada microrráfaga, los 3 sistemas de detección se ponían a prueba. Los investigadores del avión podían saber enseguida qué instrumento funcionaba mejor a la hora de detectarlas. Detrás de la cabina de control estaban los ingenieros del radar, del láser y del registro de información para asegurar que los 3 sistemas funcionaran como estaba previsto. Velocidad de suelo 234. Justo delante o quizá un grado a la izquierda. Vayamos a por esta. Allá vamos, mantenga el rumbo. Empezamos con microrráfagas muy débiles. Teníamos el radar en tierra que nos decía hacia dónde estábamos yendo, así que empezamos cogiendo experiencia y poco a poco íbamos a por otras más fuertes. Podías ver cómo empezaba a llover y sentías como si te estuvieras hundiendo. Era bastante desestabilizador. Pocos minutos para tocar tierra. Pero cualquier temor que tuviera la tripulación al entrar era sustituido por la alegría cuando la encontrábamos. Ahí está el centro del objetivo. Ahora. Velocidad de suelo 242. El viento se aleja. Atención al viento de cola. De acuerdo. Hemos perdido cierta altitud. El viento ha desaparecido cerca de la cola a 10 nudos. Hay una fuerte corriente de aire descendiente en medio. Ha absorbido 100 pies en nada de tiempo. También ha bajado bastante el rendimiento. Estábamos a 8.50 y hemos bajado a 7.50. Estupendo. Los científicos de Langley se metieron en docenas de microrráfagas durante toda la investigación. El proyecto demostró que el innovador radar Doppler era el único sistema que podía avisar con tiempo a los pilotos de las posibles microrráfagas. Lo que descubrimos es que los radares Doppler podían detectar una enorme variedad de microrráfagas. Hay rayos en esa tormenta. Si la tripulación del Delta 191 hubiera tenido un sistema para avisarle de las microrráfagas, podía haber aumentado la potencia de sus motores y subir el avión para evitarla. Aquello les habría dado la velocidad y la altitud que les faltó cuando empezó su lucha contra la tormenta. Las pruebas de vuelo de Langley consiguieron dominar la amenaza de las microrráfagas. Después de las pruebas de la NASA, la FAA aprobó un sistema de aviso para aviones basado en el Doppler. Hoy día, el innovador radar Doppler es un mecanismo estándar en todos los vuelos comerciales del mundo. La buena noticia que sacamos de toda esta tragedia es que se ha mejorado mucho. Desde radares a sistemas en tierra y sistemas aéreos, y sobre todo en la preparación de los pilotos. Pensamos que los accidentes provocados por microrráfagas son cosas del pasado. Si hay un accidente del que podamos decir que hizo que las cosas fueran más seguras, porque aprendimos de él, sin duda es el del Delta 191. Los cambios que se produjeron tras el accidente del Delta 191 han salvado innumerables vidas. El capitán Connors y el primer oficial Price perdieron la pelea contra la microrráfaga, pero su lucha ayudó a descubrir y a desarmar a un asesino invisible.